TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tendencias, este espacio de comunicación, una ventana de opinión, de discusión, pero sobre todo para establecer planteamientos. Este es un proyecto que nace a raíz de una propuesta que hace Radio San Carlos y se nos unen como socios en esta idea de desarrollar esta ventana de opinión, pues Norte Informativo, igualmente que el Grupo GASH de la Universidad de San José y la Universidad Isaac Newton y la Escuela Carmen Lira, dentro de todo lo que es el Grupo GASH. Pues ya hemos estado con ustedes, esta es nuestra segunda oportunidad y hoy queremos hablar de temas de alto interés. Ya conocimos un poco la situación económica que vive nuestro país en relación a la pandemia, el mundo y por supuesto también las expectativas que tenemos para los próximos meses. Pero hay un tema no menos importante que es visualizar el desarrollo que se da en una región como la nuestra, la apuesta que se está haciendo por parte de la región y el país antes y ahora ya después de lo que es la pandemia. Por eso hemos querido abordar el tema del desarrollo económico local o desarrollo económico territorial, conceptos, el rol de las agencias para el desarrollo y conocer también algunos proyectos importantes que están dentro de la agenda de trabajo de esta región Huetar Norte y que tanto los mismos forman parte de las iniciativas del gobierno, de los gobiernos de turno, tomando en cuenta también de que se acerca las elecciones en el próximo mes de febrero. Bueno, pero de todo esto vamos a conversar esta tarde acá en Tendencias, en nuestro espacio, y para ellos hemos invitado a un muy buen amigo nuestro, Alfredo Aguilar Calderón, profesor universitario, estuvo como director de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte, hoy está como consultor independiente, pero también está ligado, sigue ligado a la Agencia para el Desarrollo y también a una propuesta muy interesante de la cual queremos hablar también, darle a conocer que es una red nacional de agencias para el desarrollo, precisamente en procura de que los territorios de esta región, de este país, puedan de alguna forma levantar la voz, plantear propuestas y sobre todo también poder dinamizar nuestras regiones fuera del gran área metropolitana, lo que se denomina la otra Costa Rica, que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Pero bueno, sin más preámbulo, Alfredo, bienvenido a Tendencias, a este proyecto de comunicación que se hace en conjunto entre Radio San Carlos, Norte Informativo y el Grupo GASH. Bueno, un saludo muy cordial a la audiencia del programa Tendencias y la verdad muy complacido de verte, por un lado, de poder conversar un ratito y compartir con todos y todas ustedes algunas ideas y conversar más que todo, ¿verdad?, de lo que creemos, opinamos, de lo que queremos y las aspiraciones, sueños para nuestra región. Alfredo, ubiquémonos un poquito, vos estás gozando de los buenos días, ¿verdad? En esta época de la pandemia te llegó, dejaste ya la parte académica, digamos, directamente de clases y demás, pero estás funcionando también, bueno, desde la agencia también, y luego has estado trabajando con la propuesta de consolidarlo de la red de agencias para el desarrollo. Así que hablemos un poquito de esto para ya después entrar en materia, ubicarnos qué hace hoy Alfredo Aguilar y también aprovecharnos de que estás como consultor y también esto pues que sirva también para promover y vender todo lo que ustedes pues desarrollan. Bueno, otra etapa de mi vida, yo me jubilé del TEC y el TEC era el que nos respaldaba y nos apoyaba para la labor de la dirección ejecutiva de la Agencia de Desarrollo. El TEC, entiendo por conversaciones con las autoridades de la agencia, está en nuevos acuerdos de apoyo y de cómo la institución va a contribuir con la agencia y en fin, el tema sigue. Si bien yo me jubilé, no me retiro, ¿verdad? Yo estoy en una etapa muy activa y estoy ya con muchas ganas de poder seguir contribuyendo.
En los últimos, bueno, el último año que en medio de la pandemia y un poco antes de salir de la agencia ya estaba vinculado a algunas consultorías con la Fundación Konrad Adenauer, porque ellos, igual que el resto de otras organizaciones a nivel nacional, se motivaron con la experiencia de la zona norte y ellos han apoyado la de la zona sur, Pacífico Sur, la agencia, concretamente la Agencia de Desarrollo Económico del Pacífico Sur, donde he estado dando una asesoría en los últimos 2 años. Eso por el lado de esta organización. Luego he promovido una red nacional de agencias de desarrollo porque hay 9 iniciativas como estas en el país y recientemente también logramos un apoyo de la Fundación Cruza, que un poco a destiempo le hicimos una propuesta, pero ven con buenos ojos un esfuerzo nacional de las agencias de desarrollo y ven con muy buenos ojos el tema de trabajar el desarrollo económico local. Entonces hemos estado de enero para acá con realizando un trabajo con 4 temas. Un tema es capacitación, o sea, que tratemos de entender todos y acercarnos todos en diferentes partes del país a qué es el desarrollo económico local, qué son las agencias de desarrollo, cuál es el elemento distintivo de esta visión de los esfuerzos territoriales y, en fin, todo lo que gira en torno a los esfuerzos locales. Hubo una etapa de capacitación que fue virtual, por supuesto, todo el proceso, y nos acompañó don Francisco Alburquerque, que es una autoridad mundial, en el último evento. Ahora se está trabajando en el plan estratégico de esta red nacional, en unos estatutos, porque la idea es constituir una instancia de segundo grado ahora en el mes de abril, principios de mayo. Entonces, eso, por ese otro lado, también estuve trabajando fundamentalmente en los contenidos de capacitación, y ahora estoy en conversaciones con unas personas, el OIT para Costa Rica, la Organización Internacional del Trabajo, que quiere desarrollar un proyecto y me han buscado para ver si yo podría ser una parte interesada en un proyecto de desarrollo también económico, pero bueno, no se ha concretizado, estamos a nivel de conversaciones a ver qué pasa. Entonces, bueno, estoy activo por la parte de consultorías y luego también activo dedicando parte de mi tiempo a esta red nacional de agencias de desarrollo económico local. Alfredo, la idea es que los territorios puedan tener un idioma unificado, ¿verdad?, a la hora de hablar de esos temas de desarrollo económico, y lo otro es también de que puedan de alguna forma plataformar una serie de proyectos que a veces son invisibilizados por los gobiernos de turno. Correcto, correcto. El tema es, hablemos el mismo idioma a nivel nacional, los que estamos metidos en esto, ¿verdad? Eso es un elemento. La segunda motivación es que hay una tendencia mundial que viene hace rato, ¿verdad?, inmersa en toda la estrategia de globalización. Acuérdense que entramos hace unos 20 años en toda una corriente muy fuerte de globalización de la economía y globalización de muchas estrategias de desarrollo, pero lo territorial, al fin de cuentas, en nuestras regiones, en nuestros cantones, es donde se da la dinámica productiva y donde se da la vida cotidiana y donde se impulsan la generación de empleo, la empresarialidad, en fin, todo eso. Entonces, el tema de los territorios, luego podríamos ver qué tamaño, generalmente más allá que los cantones, como región Metanorte, por ejemplo, o como es en el Pacífico Sur, que son los cantones del sur, o como es en Cartago, que es toda la provincia, o como es en Turrialba, que es Turrialba Jiménez, y en fin, así las diferentes iniciativas. En todos estos esfuerzos hay iniciativas, hay propuestas, hay un sector productivo, hay un sector académico, hay gobiernos locales interesados cada vez más involucrarse en temas del desarrollo económico, que poco a poco va entrando en las agendas de los gobiernos locales. En fin, hay un mirar hacia los territorios, hacia las regiones, y esto se está dando a nivel mundial, ¿verdad? Y los organismos multilaterales y organismos transnacionales están viendo y valorando y quizás más adelante potenciando esto. Vea, ahorita en la Asamblea Legislativa de Costa Rica hay 3 proyectos de ley en esta misma línea. No los vamos a valorar aquí si están bien o están mal. En todo caso, el tema es que van en esta línea. Recién la ministra de Planificación acaba de anunciar toda una información, un diagnóstico nacional y una estrategia nacional de desarrollo territorial. El Ministerio de la Presidencia hace poco, hace un año, empezamos a hablar con las diferentes agencias y por supuesto con un liderazgo
de la Agencia de Desarrollo de la Región Huetar Norte, sobre la necesidad de un interlocutor territorial con quien el gobierno hablar. Y entonces eso te está diciendo algo, ¿verdad? Algo está pasando. Porque al final de cuentas los gobiernos son muy complejos, hay una intencionalidad de llegar con políticas y con estrategias y con proyectos a las regiones, pero les cuesta mucho. El impacto cuesta mucho sentirlo a la gente, ¿verdad? Cuesta mucho sentir la presencia del gobierno. Y entonces, ¿con quién dialogan ellos? A veces vienen y buscan las municipalidades, pero casi nunca, porque es un tema que no está en la agenda municipal, el tema productivo, y no tienen con quién hablar. Entonces, para ellos, si hubiese un interlocutor con quien empezar a hablar los temas de desarrollo productivo, sería muy interesante. Y ahí se dan cuenta que existimos, ¿verdad? Lo que nos pasa siempre, que vos lo viviste, ¿verdad? Como que al final de las administraciones se van dando cuenta que si hubiéramos conocido a estos, ¿verdad? Pudo el gobierno haber avanzado más rápido. Sin embargo, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y el punto es que la tendencia va por ahí. Entonces, cuando le planteamos la posibilidad de una organización nacional, todavía se sienten más a gusto, porque es el gobierno nacional hablando con una organización nacional que tiene una membresía expresada en los territorios en agencias de desarrollo económico. Bueno, eso es lo que está en construcción precisamente, ¿verdad? Y pues ganarse el espacio es toda una tarea, y sin embargo, a pesar de que queremos hacer un esfuerzo bien intencionado de la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Económico Local, la verdad es que ocupamos agencias muy sólidas en los territorios, ¿verdad? Y ser sólidos es muy duro porque lo hacemos en las regiones sin recursos, ¿verdad? O con muy limitados recursos. Y si tuviésemos más músculo, podríamos incidir más. Y vea lo que ha incidido la Agencia de Región Huetar Norte sin recursos. Ahora, ¿qué tal que hubiese tenido recursos? Muchísimo, muchísimo más, ¿verdad? Obviamente, y aquí es clave, la alianza con los gobiernos locales. Que tienen que entender la dinámica, que hasta ahora ha sido un poco difícil. Digamos, difícil y no es fácil tampoco, porque no podemos ser mezquinos en reconocer que los gobiernos locales en Costa Rica son los que manejan menos dinero de los presupuestos públicos nacionales. Fíjese que en el país, del presupuesto público nacional, los gobiernos locales no manejan ni el 2%. Todo lo que hacen es con algunas leyes especiales y con los fondos que logran recoger a nivel de cada cantón, lo cual para las necesidades no es mucho. Y comparémoslo con otros países de América Latina, para no irnos muy largo. Hay países en América Latina que manejan el 20, 30 y hasta el 40% del presupuesto público nacional en sus territorios. Imagínense lo que pueden hacer. Por eso logran dar saltos muy importantes en regiones y en zonas en diferentes partes de América Latina. Y no vayamos muy largo, Colombia y Medellín es uno de los mejores ejemplos que tenemos aquí muy cerquita. Esa fusión municipalidades, agencias de desarrollo podría plantear también la posibilidad de aumentar ese presupuesto municipal, tomando en cuenta de que hoy es muy relativo en relación a todo lo que es el presupuesto nacional, y fondear un poco también las estrategias de las agencias. Bueno, esa es una ruta, y también hacer de gestión de recursos conjuntas. Sí. Porque podemos apelar a organizaciones internacionales, podemos apelar al mismo gobierno nacional, porque la municipalidad es el gobierno local. Y además, como gobierno local, tiene un mandato de desarrollo económico, que no está claramente expresado en el Código Municipal y que tampoco no está respaldado económicamente, por lo que le decía hace un rato, pero tiene un mandato. Entonces, cada vez vamos acercándonos a eso. ¿Por qué? Porque las necesidades, y ahora lo vimos con todo el efecto de la pandemia y las medidas que se tomaron, las necesidades empiezan a rebotar y tocar las puertas del gobierno local. ¿Y el gobierno cuál respuesta tiene de un tema tan complejo que no se puede decretar? No se puede decretar la reactivación económica, no se puede decretar el empleo, no se puede decretar la constitución de la empresa privada. Tienen que surgir producto de condiciones habilitantes y de un clima de inversión que cada vez además se nos pone más difícil en el país. Alfredo, ¿cuántas agencias están incorporadas a la red? Sí, ahorita somos nueve organizaciones que hemos tenido algún nivel de comunicación interesante en forma virtual a lo largo de todo el año. Usted estuvo en la primera sesión que hubo
en Jacob, que la realizamos en el año 2019, hubo otras par presenciales y se nos vino el distanciamiento con lo del COVID, y en ese interín han pasado muchísimas cosas. Fíjate que el gobierno nos dio un espacio en las mesas de diálogo nacional, hemos estado conversando sobre estas estrategias nacionales y hay mucho interés de que fuera más fuerte. Y fíjese, le voy a dar un dato que usted maneja muy bien. Para ellos es muy curioso dos cosas: la capacidad de construir propuesta local a partir de la lectura del territorio. Y dos, ellos llaman la magia con la empresa privada. ¿Cómo es que logran motivar a que se acerque a estos esfuerzos de la empresa privada? Y una empresa privada que es muy diferente a la que se expresa en la Unión de Cámaras, o en la Cámara de Comercio, en la Cámara de Industrias. Es otro sector que además tiene la particularidad que es muy proactivo, viene a proponer, ¿verdad? No solo está demandando una presencia más del Estado y la institucionalidad, sino que además propone. Entonces, lo hemos vivido aquí, ¿verdad? Usted forma parte del Consejo del Sector Productivo y qué curioso, eso no pasa en el resto del país tan fácilmente, y el gobierno siempre nunca los ha visto porque no sabe con quién hablar. Sí, incluso ayer hablábamos con alguien de la Asamblea Legislativa, nos decía ese tema de que él desearía el ADN que hay en la región Huetar Norte poderlo replicar en otras regiones del país. Bueno, pero para eso están las agencias. Alfredo, conceptos, el territorio económico local, el concepto un poco definido en la reflexión sobre la práctica en una región como la nuestra, que ha sido muy interesante. Sí, claro. La esencia no es una cosa mágica ni extraordinaria, ¿verdad? Sino que lo que hace la esencia, que voy a referirme ahorita, es la construcción de gobernanza. Pero voy a referirme a lo que me estás diciendo primero. Entonces así como una empresa necesita activos, un edificio, equipos, capital para poder desarrollar un bien productivo o un servicio como esta empresa de comunicación, ocupa activos. Igual un territorio ocupa activos para plantearse su estrategia de desarrollo económico. Y plantearse su estrategia supone que va a tomar un rumbo de acuerdo a su potencial productivo, a lo que puede estimular, porque son los recursos que tiene. Entonces el primer elemento clave son los activos territoriales. ¿Y qué son los activos territoriales? La infraestructura que ya contamos, la naturaleza que tiene, las organizaciones del sector productivo, el sector académico y de investigación y de desarrollo y de formación técnica que tenga, los empresarios y sus actividades productivas, la internet, la electricidad, todo eso son activos. Ahora, ¿cómo usted hace esa mezcla de activos locales y a ponerlos en función de una dinámica productiva? ¿Cuál? Digamos, una que ahorita está muy golpeada, turismo, o digamos agroindustria, o digamos tecnologías de información y comunicación. Entonces, ¿cómo usted esos activos empieza a moldearlos y a orientar con su capacidad de gestión e incidencia? Porque usted no es un ente ejecutor, ¿va? Usted no es el gobierno. A moldearlos para que le contribuyan lo máximo posible a ese sector productivo para que sea más competitivo. Entonces, por esa razón fue que la Agencia del Desarrollo Económico de la Zona Norte promovió el Tacoper Bajo de Chilamate. ¿Por qué? Porque ocupamos llegar al Caribe y a los puertos de salida lo más rápidamente posible. Promovió y estimuló a Copelesca de una inversión que ha sido impresionante en electricidad e internet. Promovió el puesto fronterizo, promovió el aeropuerto, promueve hoy día un montón de cosas como el Centro de Valor Agregado, que fue una iniciativa nacional que surgió aquí, para ir aprovechando esos activos territoriales para que nuestro sector productivo, y todo esto encuadrarlo en qué, en aprovechar nuestra riqueza y construir desde lo local dinámica productiva, empresarial, empleo y ojalá empleo de calidad. Esto es el desarrollo económico local, o sea, potenciemos nuestro capital endógeno, nuestro capital propio, traigamos y promovamos que venga de fuera lo que ocupemos, invitemos al Estado a involucrarse en esto. ¿Y cómo lo invitamos? Haciendo inversiones importantes, ¿verdad? Y cómo se amalgama esto, cómo esta mezcla logra tomar forma a través de una cosa que es muy intangible pero muy importante, que es la construcción de gobernanza.
¿Y qué es construir gobernanza? Que es diferente a gobernabilidad, que en la jerga que usted escucha, los políticos, a todo el mundo hablan indistintamente, pero son dos cosas muy diferentes. Construir gobernanza es lo que ustedes hacen en el Consejo del Sector Empresarial. Crear un espacio entre iguales, donde no importa que el otro es un empresario grande, el otro es chiquito, que el otro es muy brillante, que fue político y que el otro está en una actividad muy modesta, pero se crea una sinergia y se crea un ambiente de solidaridad, de confianza, de reciprocidad, de trabajo conjunto para impulsar una iniciativa. Y cuando usted logra eso, como lo están haciendo en el sector empresarial, logra motivar eso en el gobierno local, logra motivar al sector académico, logra motivar al gobierno, usted crea un ambiente propicio para impulsar estrategias y actividades productivas. O sea, usted crea gobernanza territorial. Por eso yo insisto en muchos lados que la gobernanza no se decreta. La gobernanza es una construcción social que surge de la interacción y la voluntad de las personas. No hay más que eso. Y si las personas no se interesan y no se motivan, no camina ni la institución pública, ni el gobierno local, ni el sector productivo, ni académico. No camina. Son las personas al fin de cuentas. ¿Qué es lo que pasa con la institucionalidad pública? Que tiene muy buenas ideas, hay muy buenas propuestas, pero son construidas en el escritorio y dicen, no hay decreto que se cree tal organización regional, no le vamos a poner nombre, y decreto que participe la empresa privada, que participe las municipalidades, y no hay, vos sabés, la gente no llega, ni siquiera se motiva el mismo funcionario público porque se le obliga a asistir. No es en forma obligada, es un acto voluntario. Alfredo, sobre ese tema de la gobernanza, yo creo que es un ejemplo muy sólido allá a nivel país y a nivel nacional que ha trascendido, que es el clúster de las TICs aquí en la región Huetar Norte, que hay una incidencia desde la agencia para lograr que el tecnológico, consolide su proceso, que ya tenía la carrera, y luego se da un boom total absoluto con una cámara de tecnologías y que hoy maneja cientos de muchachos y millones de dólares que se gestan desde una región como la nuestra. Ese es un gran ejemplo de esa gobernanza que se logró construir en una región como la nuestra. Ese es un muy bonito ejemplo y lo que ellos están haciendo es muy interesante y así como usted lo sintetiza es un proceso que además son de mediano y largo plazo, ¿verdad? Y así tiene que ser. No va a haber ninguna cosa buena y sólida surgió de un día para otro, ¿verdad? Tiene que ver desde que el TEC se plantea desarrollar la carrera de computación, ¿verdad? Los muchachos que se fueron formando y que se atrevieron a formar empresas aquí, o tenían deseos de volver a su territorio y hacer cosas, ¿verdad? La agencia que pone un ingrediente que es de organicidad, de que se encuentren, de que se articulen, ellos que toman la decisión de formar la cámara y de impulsar algo que hay un concepto que hoy día se puso de moda, ¿verdad? Y que nosotros animamos y que ellos desarrollaron desde la cámara, que es una iniciativa clúster. La palabra, el concepto claro y correcto es iniciativa clúster. Un clúster es un proceso muchísimo más complejo que tiene que pasar más años y más articulación, pero la iniciativa más interesante, más desarrollada fuera del Valle, ni siquiera en el Valle Central la hay, ni siquiera, es la que surge aquí con el sector de tecnologías, es una iniciativa clúster. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores de la organización? Clúster. Es que si bien ellos crean una asociación para ver cómo se potenciaban y cómo surgen todas las organizaciones, es que ellos empiezan a cooperar entre ellos. Empiezan a traer a las universidades, al Instituto Tecnológico, al INA, empiezan a traerlos a generar un diálogo para la formación. Ellos empiezan a contribuir con las universidades para mejorar la currícula. Empiezan a hacer ¿cómo se llama? El trabajo colaborativo entre empresa y instituciones públicas de educación dual, muchísimo antes de que se aprobara la ley, estaban haciendo las empresas del sector aquí, tecnología, educación dual. Ellos estaban haciendo negocios entre ellos, estaban haciendo negocios conjuntos para participar en otros proyectos empresariales, en otras licitaciones y contratos. O sea, esa dinámica
es muy diferente a un grupo gremial que defiende intereses. No, eso es una iniciativa clúster. Y eso se da aquí, camina por la voluntad del sector y de las organizaciones que están involucradas. El gobierno ve y le gusta, ¿verdad? Y entonces se entusiasma y ahora decreta iniciativas clúster en todo el país, ¿verdad? Pero eso no se decreta, eso se construye. Y bueno, y dichosamente el ejemplo que están usando a nivel gubernamental es el de Zona Norte. Y además que ha logrado incidir incluso en la misma academia. Hoy muchas de estas empresitas que son de todos los tamaños aquí en la región gerencian empresas a nivel mundial con un ingreso económico muy alto, y en esta época de la pandemia se les duplicó su trabajo y han sido fundamentales en el proceso. Sí, son un sector ganador, ¿verdad? Son un sector ganador que dichosamente han hecho inversión importante aquí, no dan abasto, tienen que contratar personas de fuera de la zona, no dan abasto, ¿verdad? Hombres y mujeres muy talentosos ahí, jóvenes trabajando en eso. Alfredo, el modelo de los consejos académicos y el consejo productivo, ya hablaste un poco, es una cuestión de que estamos hablando de gobernanza, ¿verdad?, que surge acá en la región. La agencia ha sido muy interesante, ya va para los 20 años, digamos, y en su caminar ha ido cada paso, porque no había otra experiencia, ha ido mejorando su proceso, es un proceso continuo de mejora, y logra consolidar los consejos como puntos de encuentro para poner en común las circunstancias que existen. Y hoy vimos, por ejemplo, que la apuesta académica que la región hace es muy diferente a otras regiones. Y aparte de esto, que también ha habido este mismo diseño del clúster de las TICs, en el entendido de que la academia ha entendido sus fortalezas y debilidades, aprendieron a conocerse, a tenerse confianza y hacer propuestas para atraer algunas carreras que no estaban en la región. Lo mismo ha sucedido con el sector productivo, que hoy vemos un sector productivo muy diferente como cuando iniciábamos, que no se podían ver, que no podían hablarse, y bueno, ya hoy están más consolidados, todos hablan el mismo idioma, y uno los ve ya todos sentarse juntos, y entre todos se acuerpan. Yo creo que ha sido un proceso muy interesante, que es válido reconocerlo dentro de ese proceso de gobernanza, y como vos decís, no es una cuestión que se imponga, que se decrete, sino es un proceso natural, que tuvo un guía, que ha sido la agencia, obviamente. Y que una inversión grandísima, yo no sé, si tuviéramos un indicador para medirlo, deberíamos haberlo medido en tazas de café. Sí. Pero miles de tazas de café en estos 20 años casi, ¿verdad? Para construir espacios de confianza, que era el primer paso, para empezar a hablar de temas que nos hacían comunes, para limar asperezas y para ir avanzando propuestas. La pandemia nos golpeó a todos, ¿verdad? Eso ha golpeado muchísimo a la agencia y a los espacios de encuentro, ¿verdad? Que ahorita tiene las autoridades de la agencia, y el nuevo reto, un reto grandísimo de replantearse de nuevo todo esto, ¿verdad? Y que bueno, esperamos que podamos salir airosos, porque yo sigo siendo parte de la asamblea y sigo vinculado, pero es un reto muy grande que se tendrá aquí para adelante. Y lo otro también, pandemia, y viene cambio de gobierno, volver a tener esa incidencia, esperar quién queda, y volver a hacer ese lobby. Hoy no estamos tan solos ya la agencia como un todo, sino ahora está una red que volverá a hacerse ese lobby para tratar de incidir. Alfredo, un tema que yo quiero y aprovechar con la capacidad y además del tiempo que tenemos, hablemos un poco la importancia del por qué la región y desde la agencia se apuesta al centro de valor agregado como una alternativa, que muchos productores en este tiempo de la pandemia dicen, si lo hubiéramos tenido ya operando, las cosas hubieran sido diferentes. Bien. Bueno, como aquí hay una audiencia diferente, ¿verdad? Y que ese es el tema es poco conocido, voy a referirme a un par de cosas. Una, cualquier planta de producción, ya sea que mata ganado para sacar carne, o que hace leche, o que empaca raíces de tubérculos o piña, o congela frutas y las exporta, cualquiera de ellas es una planta de valor agregado. Ellas están agregando valor. Eso es, no estamos inventando nada. ¿Cuál es la diferencia con la propuesta del centro de valor agregado? El centro de valor agregado es un centro de investigación, desarrollo e innovación al servicio, o será más bien, o así lo concebimos y ojalá que así sea, será un centro al servicio del sector productivo
organizado, que tenga presencia en el mercado ya y que ocupe desarrollar y escalar su producto y su presencia en el mercado. ¿Cuál es la contribución? De que no gaste recursos que no tiene tratando de desarrollar productos nuevos en su propia planta, porque no tiene los científicos, no tiene los equipos, no tiene el tiempo, porque está vinculado ya al día a día, lo que el negocio demanda, sino que esa fase se la haga el centro de valor agregado, ¿verdad? ¿Cómo hago yo de este patacón, cómo lo convierto en una canasta, pero además cómo ese patacón es crujiente una vez que se descongela y cómo sigue manteniendo el sabor y las propiedades? Eso es investigación, eso mejor hacerlo en otro lado. Y además el equipo, para que haga el extrusado, creo que se llama, ¿cómo debe ser el equipo? No experimentemos, ¿no? Mejor que luego la experiencia, no, el equipo es este. Luego, ¿cómo es el empaque y el embalaje de ese producto nuevo? O, por ejemplo, un productor, una asociación de productores, una cooperativa, una pyme, abre un nuevo mercado de su piña, pero ocupa enviarla enlatada para probar en el mercado del Caribe. Y ocupa un lote para hacer esa prueba para sus clientes. Ese lote son 500 latas. Para eso no va a comprar una máquina enlatadora, no tiene que comprar equipos, ni debería comprar eso. No, eso hágalo y contrátelo en el Centro de Valor Agregado. El Centro de Valor Agregado no es una empresa. El cliente del Centro de Valor Agregado son los grupos asociativos, la pyme, la cooperativa, la asociación de productores, la pequeña y mediana empresa que ocupa escalar su producto, desarrollar nuevos productos o mejorar en su presentación al mercado, hágalo en el Centro de Valor Agregado, ¿verdad? Es para eso. Ocupa hacer un experimento de extraer un tejido especial que se va a utilizar en la industria médica, hágalo ahí primero y luego. Okay, si eso tiene futuro, tiene mercado, va a ser un negocio, ahora sí, hágalo usted como empresa. Quien tiene que hacer negocio, ser competitivo y participar en el mercado de la empresa, no es el Centro de Valor Agregado. El centro es un centro de investigación, desarrollo e innovación que pone un equipo técnico, profesional, una infraestructura al servicio del sector productivo. Lo que concebimos aquí para la zona norte es para brindar servicios a Guanacaste y a Limón, a todo este corredor, ¿verdad? Ese es el espíritu con el cual se promovió esa idea, que dichosamente ya está terminando su fase difícil de asegurar el financiamiento para la construcción, el terreno, la obra gris y el equipamiento. Ahora viene la otra fase difícil, que va a ser igual de difícil. ¿Cómo va a ser la gobernabilidad? ¿De quién? Porque una cuestión como esta, en manos de una institución pública lo perdemos. En manos de una universidad lo vamos a perder. No es un negocio por lo cual el sector privado no le interesa como negocio. No es un negocio. Si fuera un negocio lo hubiera hecho el sector privado, ¿verdad? Y el sector académico tiene la posibilidad de tener un laboratorio de primer orden al servicio del sector académico y al servicio del sector productivo. Es decir, será realmente un centro de valor, será una sinergia y alianzas estratégicas entre todos los actores. Debería ser. O sea, si no es así, lo perdimos. Así debería ser. Alfredo, bueno, estamos en Tendencias en este espacio de Radio San Carlos, estamos en Norte Informativo y también gracias al Grupo GASH que hacen posible la realización de este espacio de opinión, de comunicación, de análisis, de propuesta y hoy haciendo pues todo un recuento de la acción que se hace del territorio en relación a proyectos de alto impacto y también la experiencia que tiene la Agencia para el Desarrollo de la Región Oriental Norte, casos de éxitos como el Centro de Valor Agregado, el caso de éxito de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación acá en la región Huetar Norte, el diseño de un clúster y también estamos conociendo un poco lo de la red nacional para tener mayor incidencia como territorios, para tratar de alguna manera de meterse en las agendas del gobierno y sobre todo también poder plataformar algún recurso que pueda llegar hasta los territorios para consolidar estos procesos de innovación, de desarrollo de propuesta, pero sobre todo que trascienden más allá de los gobiernos locales e incluso de muchas instituciones del sector privado o público más bien y que logra consolidar
consolidar procesos de desarrollo que beneficien a regiones muy puntuales, conociendo cuáles son las fortalezas que cada región tiene que las diferencian de las otras. Alfredo, con todo este panorama que ya hemos visto, desgraciadamente entró la pandemia, pero bueno, eso también nos lleva a una reflexión, a un replanteamiento. Hemos quedado de que hoy la pandemia deja al descubierto, por ejemplo, que una muy buena apuesta es lo del centro de valor agregado en el caso de lo que son todo el proceso alimentario, ¿verdad? Son los consolidados, en este caso es todo lo que es producción y alimentación, el otro es las tecnologías de información y comunicación y lo que es farmacéutico, ¿verdad? En la región tenemos 2 de 3, ¿verdad? Y entonces yo creo que por ahí podría ser la apuesta para consolidar otros procesos. Se ha hablado de un centro empresarial, de un centro para aprovechar toda esta coyuntura de jóvenes que puedan capacitar a otros, experiencias varias. Esto debería ser lo que sigue dentro de este proceso, dentro de la idea que se tiene en la región de atracción de inversión. Sí, sí, ahora que hacías ese recuento, ¿verdad? Que son muchas ideas que concebimos y que estuvimos impulsando desde la Agencia de Desarrollo, que le hicimy fuerza y no pudimos verlas, y luego otras, por ejemplo, el Centro de Desarrollo Empresarial, que recién abrió Lina hace 15 días. Fíjese que la primera propuesta la trabajamos con el INA, Luis Barrientos, con los muchachos de Pymes, y nosotros en la agencia hace 10 años, ¿verdad? Cuando ya habíamos visto otros centros de desarrollo empresarial y el potencial de eso. Bueno, y a todo le va llegando su vara. Acaba el INA de abrir un centro de desarrollo empresarial acá, y que estamos seguros que va a ser un buen suceso, y va en esa línea, ¿verdad? Se van concretizando iniciativas. La zona y la estrategia principalmente es que nuestro sector productivo y nuestra gente pueda levantar empresa y pueda sostenerse y desarrollarla. Eso es el esfuerzo del desarrollo económico local. Ahora bien, la inversión externa no es mal recibida, ¿verdad? Por supuesto, nos interesaría muchísimo y sería muy importante un tipo de inversión que venga a dinamizar otros sectores de la economía, que potencie lo que ya está en curso, ojalá que no compita y afecte a lo que ya está en curso, ¿verdad? Sino más bien que lo potencie. Y la zona cada vez tiene mayores condiciones, ¿verdad? El nivel de inglés mejoró, hay ya una población importante, en fin. Pero nosotros insistíamos mucho de que la estrategia de CINDES debió haberse replanteado hace más rato para los territorios, porque usted no puede aplicar un esquema que es pensado para el Valle Central, donde hay un mejor clima de inversión, donde el aeropuerto está más cerca, donde al fin de cuentas hay una cantidad de recursos humanos más fuerte que la que podemos tener nosotros, y tratar de que ese mismo esquema en un territorio. O sea, nosotros, y aquí deberíamos de estar promoviendo atracción de inversión de otras cuestiones que potencien lo que aquí tenemos. ¿Qué te digo? ¿Por qué no una zona franca agroindustrial? ¿Y por qué no traer empresas agroindustriales mundiales que vengan aquí? Porque cuando nosotros estábamos en este diálogo sobre la atracción de inversión, no estamos pensando que vengan aquí a poner, aunque no podemos ya casi que negar nada, pero a poner un Intel. Ni estamos pensando que vengan a poner un centro farmacéutico de producción de vacunas contra el COVID. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando, ¿por qué no vienen empresas transnacionales que tienen tecnologías modernas que hacen la liofilización, por ejemplo, con lo que hacen los cereales? ¿Y por qué no desarrollamos una empresarialidad, atraer empresas que vengan aquí pero no hagan el cereal? Bueno, el cereal está asociado a maíz, que hagan hojuelas, y por qué no de tiquisque, por qué no de yuca, y por qué no de ñapí, por qué no formulaciones alimenticias con los productos excedentes que nuestra zona produce en abundancia. Entonces, ¿por qué no agroindustrias que vienen a aprovechar y a promovernos, a meternos tecnología, que los sueros que le damos a los cerdos mejor los convirtamos en alimentos funcionales para niños o para adultos mayores, ¿verdad? ¿Por qué no agroindustria y atracción de inversión en esa línea? ¿Por qué no atracción de inversión con un esquema incluso de incentivos, aprovechando los incentivos del régimen de zona franca, pero para salud y bienestar?
que potencie nuestras aguas termales y que potencie y complemente un montón a nuestro sector turismo. ¿Y por qué no crear una zona franca de bienestar y salud? Y yo creía que esto era una locura. Y hace poco me entero que en Colombia lo están haciendo. Lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una atracción que venga a complementar y a potenciar, y ojalá, y así debería ser, una transferencia tecnológica que incluya a nuestro sector productivo. Entonces, si lo vemos desde esa óptica, para mí la atracción de inversión estaría más cerca que como lo han pintado, porque con todo el esfuerzo de que capacitemos y que todo el mundo sea bilingüe y que todo el mundo maneje tecnologías, cada vez nos corren más la meta, entonces nunca vamos a llegar. En cambio, en esa óptica, ya lo tenemos. Es ver para adentro. Eso es desarrollo económico local. Bueno, y sin duda, y por ejemplo, estos días Copelesca anunciaba su tercer fase de ampliación de todo su diseño de la 69, con 3 nuevas subestaciones, precisamente para dar mayor sostenibilidad a esto, la ampliación de su red de tecnología de Internet, de banda ancha y demás. Ayer hablábamos con algunos empresarios del sector ganadero, donde nos dicen que hoy ellos están sacando una producción de carne diferenciada a nivel del país, del mundo prácticamente, que es a base verde, con sus productos alimenticios como la cuestión de la yuca, la caña, e incluso están hablando también del producto de la piña, y además de que son verdes, ya no hay concentrado de por medio, nos estaban diciendo varios de ellos, y entonces nos dicen, tenemos un ganado, una producción de carne súper más suave, que es un delicatessen, que tenemos que darle un valor y meterlo en el mercado y competir, pero bueno, hay todo un problema, como me decía uno de ellos, de pasar de la finca de aquí al mercado internacional, porque el mercado existe, me decían ellos ayer, pero bueno, es parte de toda esta dinámica de ver para adentro, para conocer cuáles son nuestras fortalezas y en verdad traer lo que puede impactarnos de manera inmediata, no que tenemos que ir cumpliendo con ciertos requerimientos que cada vez son más y más trabas y al final de cuentas no podemos potenciar. Tener lo que te contamos hoy, por ejemplo, esto de una zona franca de salud y bienestar, suena maravilloso porque ya está y llega a un muy buen momento con el tema del turismo a como está en esta situación. Alfredo, dentro de toda esta dinámica, una región como la nuestra pues ha hecho un gran esfuerzo, ha hecho una gran apuesta. Yo creo que en un momento dado se logró crear la idea y consolidarla a través de diferentes actores de que había que apostar a largo plazo y somos muy cortoplacistas, ¿verdad? Y la agencia, pues si algo ha enseñado es a eso, a ver allá, a lo largo, no lo corto. Yo creo que eso ha sido fundamental dentro de todo este proceso. ¿Cómo no, digamos, ojalá que podamos superar el talón de Aquiles, ¿verdad?, que tenemos, y me imagino que va a ser un tema en la próxima asamblea de la agencia, que es ahora el 25 de marzo precisamente. El gran talón, cómo fondear, cómo lograr un fondo de desarrollo regional que nos permita ya no solo andar llorando lástimas a ver si gobierno y otros se animan a hacer, sino podemos crear algunas condiciones y aportar recursos para orientar esas condiciones a nivel local. Porque tener un interlocutor que pueda leer el territorio, que pueda acercar a la gente, como bien lo sintetizabas hace un rato, el sector académico, empresarial, municipal y otros, y hablemos el mismo idioma para hablar de desarrollo productivo, que podamos tener un buen diálogo con gobierno. El gobierno es fundamental para esto, ¿verdad? Un buen diálogo, eso sería, no me cabe duda que eso sería la combinación ideal para avanzar más rápidos en temas de desarrollo y metámonos con procesos de mediano y largo plazo, ¿verdad? Las cosas no son de hoy para mañana y lo que es sólido se construye en esa ruta, ¿verdad? Sí, estos días, por ejemplo, veíamos a la gente de APM Terminal muy interesado en lo que pasa en la región para su proyecto allá, incluso están haciendo ya algunas pruebas con sus trenes, pero ellos dicen la apuesta es ver hacia adentro, y hacia adentro significa la región más productiva, productivamente hablando en cuanto a lo que es lo agropecuario, lo ganadero y demás, como la región del norte. La otra apuesta que siempre se ha dicho, veamos hacia el Pacífico, ¿verdad? Porque allá están otros grandes mercados,
Pero bueno, es parte de toda esta dinámica y de seguir haciendo incidencia y de hacer propuestas, porque eso es fundamental. La propuesta es lo que define y diferencia una región como ha sido la Huetar Norte. Sí, sí, esta es una región muy productiva, ¿verdad? Y aquí se puede hacer de todo, ¿verdad? Y además hay un ímpetu muy interesante del sector productivo y empresarial, del talento, el talento. Y ahora hagamos un gran esfuerzo en la innovación, con todo eso que tenemos, ¿verdad? Que era donde el Centro de Valor Agregado jugaría un papel importante, donde el tema del termalismo y el uso y el bienestar y salud asociado a los recursos naturales de zona norte tiene un gran potencial, pero cuesta empujarlo, ¿verdad? O sea, igual, es muy complejo, pero cuesta empujarlo y luego detrás de eso hay legislación, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica no tiene legislación en la parte médica para el tratamiento con aguas termales, ni con peloides, que son los barros asociados a la cuestión medicinal, que ya está súper probado en otras partes del mundo. Aquí el recurso es abundante y no sabemos de eso, ¿verdad? Entonces, aquí hay un gran potencial para meternos en esas rutas y de innovación, ¿verdad? Y de innovación en lo nuestro, de innovar en la industria alimentaria, ¿verdad? De meter más robótica, más tecnologías en los procesos de producción para los temas de competitividad, para reducir costos, para la eficiencia. O sea, ese es el gran reto. Y todo lo tenemos aquí. Tenemos el talento, tenemos la construcción del talento, tenemos la producción. Ahí la voluntad son pocos recursos que hacen falta para la mezcla de esto y nosotros como región poder dispararnos que digamos ahí no estamos partiendo de cero, ¿verdad? Aquí hay 3 laboratorios de biotecnología en empresas de la zona creando embriones de la más alta calidad a nivel mundial, ¿verdad? Aquí ya hay una empresa de tecnologías avanzando en temas de robótica, hay una empresa vendiendo a nivel mundial. Aquí en la industria láctea lo mismo, ¿verdad? Productos de altísima calidad en la industria láctea que no imaginábamos. Era lo que contás de la carne, ¿verdad? O sea, eso es sernos más eficientes con los recursos locales. Sí, ahora viene la entrada en proceso de la planta grande de yuca con harinas y otros procedimientos. En fin, yo creo, Alfredo, que dentro de toda esta conversa y todo este recuento de cosas, lo que uno podría plantear hacia adelante, lo que viene en la inmediatez, ¿verdad? La consolidación de la agencia en uno de los temas más álgidos que siempre ha sido que el arrastre de lo económico. Lo otro también el cambio de gobierno, pero que también podría convertirse en una buena oportunidad, tomando en cuenta la situación de la pandemia, a la falta de propuestas y al hecho de que hoy ya no está solo la agencia, hay una red nacional que podría entre todos plantear un desarrollo más rápido y una presencia más consolidada en los territorios. En el caso concreto de la región Huetar Norte sería conveniente hacer como una relanzamiento, por decirlo de alguna forma, de decir qué queremos realmente como región de aquí a los próximos 20 años y que todos tiremos parejo hacia esa línea donde todos nos comprometamos y cuando decimos todos, todos los actores presentes en el territorio. Digamos, creo que ese es el gran desafío que tiene ahorita la Agencia de Desarrollo, ¿verdad? Ese es el gran desafío, volver a crear el entusiasmo, a seguir potenciando el creer en nosotros mismos, acercar a un nuevo sector, o un sector productivo que está quedando un poco más holgado de tiempo porque ya pasó sus etapas duras de desarrollo de sus negocios, a un gobierno que aproveche esta magia que tenemos a nivel de lo local, que hay que motivarlos, pero cada vez, si bien es cierto, nos cuesta mucho cada cambio de gobierno porque hay que volverlos a informar y hay que entiendan, tal vez también más gente nos conoce, a nuevas propuestas que hay que armar, ¿verdad? Entonces, ese es el gran desafío. Si lo logramos resolver en los próximos años, no sé, no más de 3 años, y hacer un relanzamiento con un nuevo aire, sería extraordinario, sería extraordinario. Bueno, a eso habrá que hacer ese trabajo, yo creo que buscar actores y
y involucrar más gente. Yo por lo menos estos días y que he estado con algunos representantes de los sectores productivos los he visto muy activos, hablando por ejemplo con el sector exportador piñero. Nos decían que están en estos momentos en un pico bastante alto. Bueno, de hecho el mismo sector exportador creció a pesar de la pandemia. El sector ganadero está bastante fuerte también, hay mucha dinámica y uno con solo citar las subastas se da cuenta de la movilidad de animales que hay, ¿verdad? Y entonces que también hay una apuesta por ahí que ha sido consolidada. También hay mucha efervescencia en relación a lo que pueda pasar con algunos nuevos cultivos que se están generando acá en la región. En síntesis, por lo menos uno siente de que no hay tanta apatía, y me decía alguien, es que es diferente estar aquí en nuestra región que ir a otras regiones donde han sido muy golpeadas. Por ejemplo, me decían los meloneros, la gente de la sandía han sido muy golpeados, difiere mucho de la realidad nuestra. Me decían también un poco la gente de las hortalizas en Cartago, que han sido fuertemente golpeados, pero la región nuestra, pues por lo menos pareciera que la diversidad de productos dentro de toda esta propuesta ha logrado mantener cómodamente por lo menos el sector activado. Creo que el más fuerte obviamente y que es muy complejo la situación y que uno no vislumbra una salida inmediata, aunque hay algunas iniciativas muy interesantes que se están dando, es el sector turismo, ¿verdad? Que está muy golpeado porque es a nivel mundial. Entonces esto sí ya se sale de las manos de lo local, ¿verdad? Pero en síntesis, Alfredo, yo creo que alguien decía que de las crisis salen grandes oportunidades y yo creo que hay que buscar cuáles son, redefinirlas y a partir de ahí hacer la apuesta. Sí, ¿verdad? Hay que ponerse creativo, ¿verdad? Y digamos, si verle el mejor lado, la mejor cara buena a una situación muy difícil, ¿verdad? Porque realmente en la zona, igual que el resto del país, igual que el mundo, ha sido muy golpeada, ¿verdad? En cuanto a la pérdida de empleos y de oportunidades para mucha gente. Pero, digamos, alguna gente ha querido ver el lado positivo y este respiro que ha tenido el mundo, el planeta y los mismos sectores productivos para ver más hacia adentro, ¿sabes? ¿Verdad? Creo que bonito ejemplo que ponías, o sea, cómo alimentar cómo generar nuestros propios concentrados y fuentes para los alimentos del sector del nuestro. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el segundo espejo de agua en tilapia, y es un pescado de agua dulce, de manantial, muy apreciado, que no se le ha dado el respaldo. Aquí es donde el rol del Estado juega un papel muy importante para potenciar a ese sector productivo, ¿verdad? Y poder hacerle frente a una importación de ese mismo pescado u otro de mala calidad, producido en aguas muy contaminadas, con metales muy pesados, y que llega al mercado con precios muy bajos y la gente no puede apreciar y valorar y potenciar el tema de la calidad. Pero hay alternativas de producción de peces aquí con alimentos locales, ¿verdad? O el desarrollo científico. ¿Te acuerdas de aquella investigadora de microalgas y de las algas como alimento animal? Y esas algas, y fíjense que ya está la investigación hecha, ya está todo para producir una fuente de materia prima para los concentrados, para alimento animal, para no sé cuántas cosas, hasta para alimento humano, a partir de microalgas que crecen en aguas estancadas, ¿verdad?, en forma abundante. Ya está toda la investigación y todos los números hechos. Ocupan trascender ahora a un nivel más industrial. Y no hay cómo hacerlo, porque un nivel más industrial no son los poquitos fondos que destina MISID ni eso, ya es una inversión de 100 millones de colones para llevarlo a un nivel industrial. Y de ahí, bueno, y eso son platas que debería invertir el país para que, imagínense la fuente de materia prima local, que aquí, buena parte de la investigación se hizo aquí en zona norte. O te acordás la empresa de biotecnología que produce embriones, que hay una máquina en el tecnológico que les sería muy útil para ellos y no sabían, ¿verdad?, y cómo ponerlos en conjunto y actuar para reducir la mortalidad de los animales, ¿verdad? Y cómo esto se expresa en pequeños y medianos productores, que son la población meta de la Cámara, y cómo la Cámara puede avanzar entonces en su valor agregado
no solo con la planta de huesos, sino cuando ya puede involucrarse a la extracción del tejido de miocardio, a las retinas de los ojos de los animales y un montón de cosas que se hacen hoy día con eso, ¿verdad? Ahí es donde la ciencia y la tecnología, diría, y la inversión pública debería de jugar un papel, ¿verdad? Entonces, yo quiero ahora leer con detenimiento la propuesta del ministro de Planificación de los fondos que van a invertir, pero no vienen por ese lado. Así que muchos traían cosas muy tradicionales de infraestructura, de esto y lo otro, ¿verdad? O nombres así de grandes con inversiones así de chiquitas que no logran impactar. No, hacer apuestas de verdad. Bueno, Alfredo, lastimosamente la hora se ha pasado rapidísimo, ¿verdad? Los temas son muy importantes que hay en agenda. Yo creo, ¿verdad? Hoy era así como, y ya, la verdad que lo que hicimos fue una pincelada, en realidad. Alfredo, agradecerte la presencia acá en Tendencias, vamos a tenerlo ahí en la agenda para seguir avanzando en muchos otros proyectos y muchas otras ideas que queremos compartir y sobre todo abrir este espacio de opinión para poder incidir, sobre todo con autoridades de gobierno, de poder nosotros elaborar una agenda que desde este mismo espacio podemos planteársela a quienes van a llegar a ocupar puestos de primera instancia y sobre todo también, si es el caso, abrir un foro ya más amplio donde podamos presentar estas ideas y debatirlas y sobre todo asumir compromisos de la gente que podría eventualmente llegar al gobierno. Así que, Alfredo, muchas gracias. Más bien a ustedes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con esto y te voy a proponer exactamente lo que dijiste, aproveche este foro y toda la información que usted va capturando y provocar, porque aquí van a pasar todos los candidatos y candidatas a diputadas que van a ser diputados y diputadas por la zona y los que van a ser presidentes o presidenta de la República. Así es. Bueno, muchas gracias a don Alfredo Aguilar Calderón, consultor, metido de lleno en el tema del desarrollo económico local, liderando también procesos nacionales, como es el caso de la Red de Agencias para el Desarrollo. Seguirá siendo parte de nuestro equipo para estar consultando sobre temas variados. Y como siempre, agradecerles a ustedes a nombre del Grupo GASH, también de Radio San Carlos y por supuesto de Norte Informativo. Si Dios lo permite, de hoy en 8 estaremos con más acá en este espacio de Tendencias, una visión para el desarrollo y para la discusión y lo más importante, para plantear proyectos. Feliz tarde.